Buenos días a todos. Soy el profesor Alejandro López. El día de hoy vamos a estudiar el tema que lleva por título Occidente, su historia y México. El aprendizaje esperado es el de analizar las razones por las que la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. Con la conquista y la colonización de lo que hoy es México, los procesos históricos se reconfiguraron. Una de las formas en la que esto se manifestó fue con la incorporación de nuestro proceso de desarrollo histórico al de Occidente. De ahí que hoy la historia de Occidente es también nuestra historia. Pero, ¿a qué se hace referencia al hablar de Occidente? Esta expresión surge en Europa, en la Edad Media, para diferenciar el desarrollo de esa región del mundo del desarrollo de las civilizaciones de Asia, es decir, de Oriente. Con el paso de los siglos, su significado ha variado y se ha extendido más allá de la región en donde se originó. En la actualidad, el término es empleado por los historiadores y en las ciencias sociales para hacer referencia más que a una zona del mundo, a un conjunto de culturas cuyas civilizaciones se desarrollaron a partir del mismo origen o que fueron influidas por este. Visto desde una perspectiva amplia, el Occidente incluye casi todo el mundo actual, que ha sido transformado por la cultura europea mediante los procesos de colonización y occidentalización. A través de los procesos de colonización analizados en el subtema anterior, los países europeos impusieron su civilización, su ideología, su forma de gobierno, su tipo de sociedad y su cultura, ya que convencidos de que su cultura era la más avanzada, sentían que estaban obligados a darla a conocer y a buscar los medios para que los demás la adoptaran. De esta forma, propagaron sus costumbres, su religión y sus concepciones filosóficas. Fue así como tan diversas y heterogéneas historias culturales de los países colonizados se incorporaron a un solo mundo dominado por Europa y todas sus experiencias, historias, recursos y productos culturales terminaron también articulados en un solo orden cultural e incluso global en torno de la hegemonía europea y occidental. El desarrollo económico de las colonias, por su parte, también ocurrió de acuerdo con los intereses y las necesidades de los colonizadores. Es así como algunas regiones, entre ellas América, se vinculan al desarrollo de Europa a partir del proceso de colonización, sobre todo a partir del siglo XVI, en tanto que países como Sudáfrica o Australia se vinculan como producto de los procesos de colonización desarrollados durante el siglo XIX. De esta manera, se concibe a Grecia como el origen de la civilización occidental y a Roma como la que difunde y la que fortalece. La Edad Media se explica a partir de lo ocurrido en Europa. El Renacimiento tiene lugar en Europa y la época moderna se configura con los sucesos históricos que tienen su origen también en el continente europeo, aunque con influencias de otras regiones del mundo. La historia del mundo moderno y contemporáneo es una expresión de los procesos que desde Occidente se ponen en marcha. Por lo anterior, para explicar los hechos históricos de México,
es necesario comprender lo que está sucediendo en el mundo, su transformación o las transformaciones que están ocurriendo y la influencia que éstas tienen en contextos particulares, como nuestro país. En conclusión, la historia de Occidente es también nuestra historia. Esta visión ha sido cuestionada por algunos pensadores e historiadores, quienes consideran que esa es una visión eurocentrista de la historia. El término eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, de ideología o enfoque historiográfico y de la evolución social que considera que el continente europeo y su cultura han sido el centro y motor de las civilizaciones o de la civilización, y que identifica la historia europea con la historia universal. El cuestionamiento es porque desde algunas perspectivas se piensa que detrás de esa visión eurocentrista se esconde un desconocimiento y un desprecio por las demás culturas, lo cual imposibilita la comprensión de lo diferente de las historias regionales o de los grupos indígenas que resistieron sobre todo los procesos de colonización. Entre otros aspectos, plantean que la modernización no implica necesariamente la occidentalización de las sociedades y de las culturas no europeas. Así, uno de los argumentos más usados es que la modernidad es un fenómeno de todas las culturas, no solo de la europea y occidental. Sin embargo, tenemos que considerar que en la actualidad México es un país independiente, autónomo, con su propia inercia y naturaleza histórica, pero también debemos admitir y comprender que tenemos vigentes muchos enfoques, filosofía, costumbres y una percepción del mundo occidental. Para ser más claros, nuestro idioma, el idioma español, el que hablamos los mexicanos, pues no proviene de estas tierras, proviene de Europa, específicamente de España, que nuestra religión igualmente fue influida por los europeos, por los españoles. Somos un país católico, ya no creemos en Quetzalcóatl, en Huitzilopochtli, ya no realizamos sacrificios, ya no tenemos estas deidades del mundo y de la cultura prehispánica. Igualmente nuestra manera de vestir pues es completamente occidental, europea. Ya el penacho, la forma típica de vestir de las culturas prehispánicas pues no se usa. Entonces la influencia en el país ha sido muy, muy grande, muy fuerte. Pero esto no quiere decir que debamos olvidarnos de nuestra historia regional, de nuestra historia nacional, de nuestra historia local. Hay mucho por recuperar, hay mucho que rescatar, mucho que aprender y sobre todo que poner sobre la mesa en estos tiempos. Tenemos que interesarnos por nuestro pasado, por la historia de nuestro país desde hace muchos siglos y no perderlos de vista. Hay muchas costumbres de ese pasado que continúan, que están vigentes. El Día de Muertos es una de estas celebraciones, algunas costumbres, algunos rituales, algunas tradiciones, ¿no? Los voladores de Papantla, una visión del mundo que incorpora elementos religiosos de las culturas prehispánicas, algunas procesiones, algunas costumbres para agradecer la lluvia, la cosecha,
Hay prácticas muy interesantes que están presentes o en la alimentación, en la dieta, en algunos vocablos. Entonces no debemos de perder de vista esta historia propia de nuestra cultura y también que obedece a nuestro propio desarrollo histórico. Y bueno, este es el tema del día de hoy, esta es la explicación y el contenido. Vamos a pasar con la tarea. La tarea consiste en elaborar un resumen en 28 o 30 renglones respecto del contenido y de la explicación de esta clase, de este video. Yo les agradezco en verdad que me permitan llegar a sus casas, a sus hogares a través de esta aplicación, que escuchen los temas que aquí se explican. Les agradezco en verdad que escuchen la clase, que la vean, que le den like, que se suscriban y pues bueno, que estén muy bien. Saludos a ustedes y a sus familias. Que estén muy bien. Hasta luego.